cuando quieras. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la primera videoconferencia de este curso de electrocardiografía. En principio vamos a hablar sobre el electrocardiograma normal y los bloqueos de rama. Vale. A ver si paso la diapositiva. Vale, sí. Bien, entonces, en principio, cuando leemos un electrocardiograma, pues hay que seguir una sistemática para no olvidarnos de ninguno de los parámetros que hay que medir, ni pues dejar alguno que se nos olvide hacerlo. Entonces, en principio, pues vamos a ver el ritmo cardíaco, la frecuencia, el cálculo del eje QRS, la onda P, el QRS, el segmento ST, la onda T, el intervalo QT y la onda U. Bien, en principio para el ritmo cardíaco nos fijamos en el QRS, en los QRS y vemos si son rítmicos o no. Miramos que la distancia sea similar. En caso de duda nos podemos valer de un compás o una regla. Pero no solamente para saber si el ritmo es sinusal, los QRS tienen que estar a la misma distancia, porque por ejemplo un flúter, los QRS pueden estar a la misma distancia y no es un ritmo sinusal, sino que para que sea ritmo sinusal, cada QRS tiene que venir precedido por una onda P. Es decir, que tenemos que identificar una onda P seguida de un complejo QRS. Bien, en cuanto a la frecuencia cardíaca, pues sabéis que todo esto va a depender de la frecuencia cardíaca va a depender de la velocidad del papel. Es a cuántos latidos por minuto late el corazón. Entonces sabemos que que un cuadrito de estos grandes se divide en 5 pequeños y cuadrito pequeño es 0,04 segundos. Es decir, que un cuadrito grande son 0,2 segundos. Entonces, en principio, ya sabiendo esto, pues se han calculado unas fórmulas que todos sabemos y ya no paramos a contar entre QRS, sino que dividimos 300 entre el número de cuadritos grandes que separan dos QRS. De esta forma, si en este caso solo hay un cuadrito grande, este individuo estaría a 300 latidos por minuto. En este otro caso, como hay dos cuadritos grandes, estaría a 150 latidos por minuto. En este tercer caso, 3 cuadritos grandes a 100 latidos por minuto y así sucesivamente. Y si es un intermedio, que no son 3 ni 4, sino son 3,5, bueno, pues hacemos una aproximación. De acuerdo. Bien. En principio, sabemos que para el cálculo del eje del QRS, pues todo el mundo conoce el famoso triángulo de Einthoven. Este triángulo establece unas polaridades entre lo que son los dos brazos y la pierna izquierda. De forma que entre el brazo izquierdo y el brazo derecho se establece la derivación 1, entre el brazo derecho y la pierna izquierda la 2 y entre pierna izquierda y brazo izquierdo la derivación 3. Sabiendo cómo son las polaridades, o sea, la derivación 1, yo sé que cuando mira hacia el brazo izquierdo es positivo y cuando es el brazo derecho es negativo. En la derivación 2 negativo positivo y en la 3 positivo negativo. Y luego tenemos las derivaciones monopolares que son AVR, AVL, AVF, que sabemos que son positivas hacia donde apunten las extremidades. Bueno, pues con esto hacemos lo que se llama este sistema hexaxial que se llama, donde hemos hecho cruzar las derivaciones
las derivaciones frontales en un punto central. Bien, entonces ahora vamos a ver, quizá explicar esto es más difícil que llevarlo a la práctica. Ahora vamos a mirar cómo hacemos para calcular el eje del QRS según el método de la isodifásica. En este caso vamos a explicar un ejemplo que a mí me parece que es el más sencillo, que sería este que estoy señalando. Y es, en el caso de existir la isodifásica en D1, bueno, cuando la isodifásica, cuando el QRS es isodifásico en D1, es decir, que la parte positiva es igual a la negativa, pues el eje está en la perpendicular a D1. La perpendicular a D1, esto es D1, que se establece, como hemos dicho, entre el brazo izquierdo y el brazo derecho, pues la perpendicular es AVF. O sea que ya sabemos que el eje va a estar en la derivación AVF. ¿Y qué polaridad es? Porque puede ser a más 90 grados o puede ser a menos 90. Entonces, ¿qué hacemos? Miramos en AVF, nos vamos a AVF. Y como AVF es positivo, pues entonces este eje está a más 90 grados. ¿De acuerdo? Entonces, este es el caso que os he contado más sencillo, que es siendo la isodifásica de 1. Bien, pues ahora, a continuación, cuando acabe la clase o en otro día libre, lo que os animo es a que veáis el resto de los casos donde en cada uno de ellos la derivación isodifásica es una de ellas y entonces pues sobre esa perpendicular a esa isodifásica es donde está el eje y luego ya pues viendo si es positivo o negativo pues tenemos que ver el triángulo, este sistema axial que hemos hecho y ver hacia dónde se dirige. La verdad es que, como os digo, parece más difícil explicarlo que luego lo que es la práctica. Bueno, decir que el eje normal se sitúa entre 0 y 90 grados. Suele estar en este cuadrante. También según las últimas guías, si está situado a menos 30 hasta menos 30, pues también sería un eje normal. Bien, vamos a imaginar que no existe una isodifásica. Entonces, que podemos hacer un método al menos aproximativo de localización en cuadrantes viendo dos derivaciones. Entonces, puntos que os quiero remarcar. Vamos a mirar 1 y AVF. Entonces, en el 90% de los casos, el QRS de la derivación 1 es positivo, ¿de acuerdo? Porque el eje en la mayoría de los casos está en esta semicircunferencia, ¿no? Semicírculo aquí, hacia esta parte. Entonces, el QRS en D1 en el 90% de los casos es positivo. Y ya, si esto es así, sabemos que está en este semicírculo. Pues ahora, dentro de este semicírculo nos queda localizar si estamos en este cuadrante o estamos en este. Entonces, miramos hacia AVF. Si en AVF el QRS fuera positivo, el cuadrante sería entre 0 y 90 grados. Como en AVF el QRS es negativo, pues el eje estará entre 0 y menos 90 grados. ¿De acuerdo? Entonces sería un eje a la izquierda, que luego ya, teniendo en cuenta cómo son los QRS en 2 y en 3, pues podemos llegar a saber, incluso en AVR, podemos llegar a saber, aproximarnos un poco más a los grados del eje. De acuerdo. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues si lo queremos localizar en un cuadrante, pues decimos, como en 1 es positivo, está en el semicírculo que hemos quedado, que estaba hacia la derecha mirando desde frente. Y en AVF es positivo, pues este sería un eje absolutamente normal que estaría situado entre 0 y 90 grados. ¿De acuerdo?
En este caso lo podíamos hacer incluso por la isodifásica. Entonces, la isodifásica, como aquí tenemos la isodifásica en D3, pues tenemos que buscar, vamos a pasar un momentito para atrás para que lo veáis, tenemos la isodifásica en D3, que sería esta, pues estaría la perpendicular, que sería AVR. Entonces este eje tendría que estar o bien hacia menos 150 o bien hacia 30 grados. Entonces, lo que hemos hecho, bueno, pues vemos que en AVR, sobre todo negativo, entonces el eje estaría a más 30 grados, ¿de acuerdo? Bueno, es un poquito hacer entrenamiento con distintos ejercicios. Bien, la onda P y el intervalo PR. Las ondas P habitualmente son positivas en todas las derivaciones, excepto en AVR, y luego en V1 Hola. puede ser isodifásica, Sí, dígame. positiva y negativa. Entonces, la onda P normal tiene que ser de una anchura de como mucho 2 cuadritos y medio, es decir, 0,10 segundos, y una altura también como mucho de 2 cuadritos y medio, es decir, 0,25 milivoltios. El intervalo PR. El intervalo PR se mide desde el inicio de la onda P hasta el complejo QRS y varía entre 0,12 y 0,20 segundos. Como mucho, 5 cuadritos pequeños. Bien, el complejo QRS está formado por un conjunto de ondas que representan la despolarización de los ventrículos y la oscilación oscila entre 0,06 y 0,10 segundos, que serían 2 cuadritos y medio. Y cuando ya llega a 0,12 segundos, es decir, una duración de 3 cuadritos pequeños, sería un bloqueo de rama. Claro, dependiendo de la derivación, el QRS toma diferentes morfologías. Así, por ejemplo, tenemos un complejo de Q pequeño, R grande S. Aquí tenemos un complejo RS pequeña. Por ejemplo, este sería el típico complejo RS, R grande, que sería de bloqueo de rama derecha. Y lo que hay que recordar es que si en un complejo QRS, vamos a poner este, hay una mínima onda positiva inicial, como es esta, por muy pequeña que sea, será una onda R. Y la onda siguiente será una S. Entonces no hay que confundirlo porque a veces esta primera R es muy pequeña y a veces se equivoca uno y se piensa uno que es una Q. ¿Vale? Entonces confundirla es un error frecuente. O sea que si ya hay una mínima de flexión positiva, esto sería una R. De acuerdo. A continuación vamos a hablar de cómo es el complejo QRS en las derivaciones precordiales. Bien, yo siempre que doy un curso de electro, pues cuando llego a este tema, lo que hago es hacer un ejercicio y mando dibujar en un papel cómo es la morfología del QRS en las derivaciones precordiales. O sea, así, digamos, sin previo aviso. Bueno, pues si ahora nos lo pusiéramos a hacer nosotros, nos daríamos cuenta de que, bueno, que no sabemos exactamente cómo son las derivaciones precordiales. Y aquí yo paso ahora un ratito explicándolo porque esta explicación es la base para entender los bloqueos de rama. En ninguna parte del curso se estudia nada de vectores, excepto en esta parte, que la verdad es que yo lo veo tan ilustrativo que siempre me detengo en
en este tema. Entonces, mirad, cuando el impulso llega, comienza en el nodo sinusal, luego llega hasta el nodo auriculoventricular y luego pasa por las dos ramas de la de His y el impulso pasa por aquí. Sabéis que a la vez, bueno, se despolarizan las dos ramas. Entonces, en primer lugar, hay lo que se denomina la despolarización del tabique, que sería el vector 1. Y esta despolarización del tabique va de izquierda a derecha. Yo estoy mirando a este corazón enfrente de mí. Yo estoy haciéndole un electro a este paciente que está tumbado en una camilla y lo estoy viendo de frente. Entonces, el vector 1 es la despolarización del tabique y va de izquierda a derecha. El vector 2 estaría formado por las despolarizaciones de los ventrículos, el izquierdo y el derecho a la vez, pero como el ventrículo izquierdo es predominante, este vector se aleja hacia la izquierda o se va hacia la izquierda. Bien, y finalmente se despolarizarían las bases de los ventrículos. Bueno, entonces, suponiendo que yo estoy haciendo un electrocardiograma a este paciente y coloco las pegatinas de los electrodos, colocaría aquí V1 aproximadamente, aquí colocaría V2, V3, V4, V5 y V6. Entonces, si yo fuera el electrodo V1, lo que vería primero es una pequeña R que corresponde a la despolarización del tabique. Luego vería una S muy profunda porque correspondería a la despolarización del ventrículo que, como predomina el izquierdo, se aleja. Y finalmente, aunque no lo vea, tenemos la despolarización de las bases que aquí no se ven. Es decir, que en V1, V2 y V3 lo que yo vería sería un complejo R, S profunda. En V2 crecería un poco más R, S menos profunda, y en V3 un poco más de R y una S. Bien, ¿y qué pasaría en V6? Pues si yo soy el electrodo V6, pues el tabique se aleja de mí. Entonces, al alejarse de mí, ahí aparece una pequeña Q que es normal, es lo que yo llamo una mini Q, que no es patológica y que corresponde a la despolarización del tabique visto desde el electrodo V6. A continuación vemos que viene hacia mí la despolarización del ventrículo, con lo cual aparece una R alta y luego aparece una S también pequeña porque es la despolarización de las bases. Entonces aquí ya, uniendo todo, tenemos que esto sería V6, V5 es parecido y V4 es parecido. Y aquí surge el concepto de transición. El concepto de transición normal es donde el complejo QRS en precordiales cambia de la morfología RS a la mini QRS. Y esta transición se efectúa entre V3 y V4. Esto es lo que se denomina la transición normal. Entonces, ahora, ¿cuáles son esos conceptos que parecen tan difíciles de entender? Que es la destrorotación o rotación horaria o la levorotación o rotación antihoraria. Bien, tenemos la destrorotación o rotación horaria, es cuando, bueno, yo lo explico como si atravesáramos el corazón, pues, ¿por qué decirlo? Como con un pincho moruno y cogiéramos y giráramos en torno sobre sí mismo en rotación horaria, destrorotación el corazón. Entonces, esto suele ocurrir cuando hay crecimiento del ventrículo derecho. ¿De acuerdo? ¿Y qué ocurre? Que hay levorotación o rotación antihoraria cuando hay un crecimiento del ventrículo izquierdo. Y entonces se produce como si fuéramos una rotación del eje, ¿no? No es una rotación del verdadero corazón. Entonces, aquí tendríamos adelante la destrorotación o rotación horaria en las que no hay esa transición, la transición es tardía, no se produce ese paso que hay de RS entre V3 o mini QRS en V4, y esto sería una rotación horaria, transición tardía, o bien una transición muy precoz,
cuando hay un crecimiento del ventrículo izquierdo y la mini Q esta, en vez de aparecer en V4, aparece ya en V2. Y es una transición precoz. Bien, pasamos ahora a la onda T y el segmento ST. La onda T es normalmente positiva en D1, en D2, en D2. Bueno, en casi todas las derivaciones la onda T es normalmente positiva y en 3 puede ser negativa y en AVR también es negativa. El segmento ST normalmente es isoeléctrico y va desde el final del QRS hasta el inicio de la onda T. Bien, a continuación tenemos lo que se llama el intervalo QT, que tiene una fórmula que el intervalo QT corregido, que depende de a qué frecuencia cardíaca va ese electro, y se calcula de esta forma que lo vemos, y tenéis aquí un ejemplo práctico, que lo podéis hacer en casa, pero habitualmente el QT corregido ya los electros que te lo, bueno, que la máquina los informa, pues ya te aparece QTC. Entonces, se dice que por encima de 0,440 segundos es un QT alargado, aunque eso sería borderline. Cuando ya son 0,550 o así, ya es un T verdaderamente largo. Bien, entonces ahora os he puesto un electro aquí para seguir una sistemática de cómo se haría, ¿no?, la lectura. Tendríamos que decir que esto es un ritmo sinusal, porque los complejos QRS son iguales en distancia, están precedidos de una onda P, que es sinusal, ¿vale?, que está aproximadamente a unos 100 latidos por minuto, que el eje mirando en 1 y AVF es un eje normal, entre 0 y 90 grados, que los QRS son estrechos, que tienen una morfología normal, que también es normal ver unas mini Qs en 2, 3 y AVF, que son posicionales, que la transición también se efectúa entre V3 y V4, lo vemos aquí, que el QRS no es ancho y que las ondas T, pues las ondas T son positivas en casi todas, bueno, en todas las derivaciones, excepto en AVR, con lo cual estaríamos ante un electro rigurosamente normal. Bien, hay variantes electrocardiográficas de la normalidad, como puede ser esta, la arritmia sinusal, y es donde vemos que la distancia entre los QRS no es la misma, sino que se va alargando o acortando según el ritmo respiratorio. Entonces hay un aumento de la frecuencia cardíaca durante la expiración. Y durante la expiración se alargan la distancia entre los complejos QRS, de forma que esto se puede observar sobre todo en niños y adolescentes y jóvenes. También las desviaciones del eje, bien desviación del eje a la izquierda o a la derecha, pueden obedecer a patologías. Pero la desviación del eje a la izquierda se ve también no en ninguna patología estructural, sino en el hemibloqueo anterior o bloqueo de la rama anterior del ventrículo izquierdo, de la subdivisión anterior de rama izquierda, bloqueo de la subdivisión anterior de rama izquierda o hemibloqueo anterior izquierdo, cuando el eje es muy a la izquierda, que es más izquierda de menos 30. Y la desviación del eje a la derecha, pues es una variante normal en corazones muy verticales, en gente con hábito asténico o con anomalías torácicas. Y también la desviación del eje a la derecha se ve también en lactantes y niños porque en el nacimiento predomina sobre todo al principio el ventrículo derecho. Vale. El bloqueo V de primer grado en principio es un alargamiento del PR por encima de 5 cuadritos, lo que serían 0,2 segundos. Es verdad que en los niños es un poquito más corto
y en la gente mayor de 65 años es un poquito más largo, 5 cuadritos y medio. Pero, por ejemplo, este caso es un claro ejemplo de un bloqueo AV de primer grado en PR largo. En este caso es de 355 milisegundos, que casi es el doble de lo normal. Entonces, en principio, si es un paciente joven que no tiene síntomas y tiene un PR largo, pues no habría por qué mandarlo al cardiólogo. Sí que si lo encontramos pues en un cambio de un paciente mayor que antes no lo tenía y ahora se alarga el PR, bueno, pues en todo caso, pues por descartar que existan bloqueos de mayor grado. Vale, ya hemos hablado de la onda Q en el otro momento donde no todas las ondas Q son patológicas, es decir, que no todas las ondas Q son de infarto, sino que hay Q que son normales. Las ondas patológicas, las ondas Q patológicas tienen que ser aproximadamente un cuarto de, de, de la amplitud del complejo QRS o ser anchas de una duración de más bueno, pues de un cuadrito en duración. Es decir, que la normal, por ejemplo, esto que hemos llamado antes la mini Q, que hemos dicho que es la despolarización del tabique, pues esta mini Q es una mini Q que no es patológica, es de muy corta duración y muy poco profunda. Vale. Este concepto de repolarización precoz que todo el mundo conoce, que se da sobre todo en adultos jóvenes y es en situación normal y sin nada que ver con una patología, pues el ST está elevado. Esta elevación del ST tiene una morfología que es cóncava, como se ve así o en silla de montar. Entonces, si este paciente es un paciente asintomático, es joven y se ve esto, pues se dice que es un patrón de repolarización precoz. Hace no mucho tiempo saltó la alarma que aquellos adolescentes o jóvenes que tenían patrón de repolarización precoz, pues estaba más relacionado con tener arritmias ventriculares y causar muerte súbita. Luego ya se hizo un estudio en condiciones, porque es verdad que esto generó en principio gran alarma entre la comunidad médica, porque patrón de repolarización precoz pues existe en muchos jóvenes, siendo absolutamente normales. Entonces, pues daba lugar a mucha alarma porque no íbamos a tener que estudiar a todos con la repolarización precoz, ¿de acuerdo? Pero de momento, pues es un patrón que se considera normal. Y aquí, bueno, pues tenemos una cosa que a mí me gusta mucho, que es la repolarización precoz y el deportista, que también, pues estos patrones de repolarización precoz se observan en los deportistas, porque el deporte es verdad que aunque se haga de alta intensidad, no debería causar grandes alteraciones en el electrocardiograma. Es decir, que por mucho que tengamos un corredor de maratón, pues no se tienen que ver ni grandes hipertrofias, se dilata un poquito la cavidad, pero no se tienen que ver grandes hipertrofias, ni tampoco grandes desviaciones del eje, ni mucho menos alteraciones de la repolarización. Entonces, hay una alteración de la repolarización que es normal y que se da en V1, V2, V3, que tiene esta forma y que se da en los atletas de color, en los que son afroamericanos. O sea, que ya es como una cosa inherente a la raza, ¿no? Entonces, esto lo he puesto aquí porque este sería un deportista igual de élite, pero un deportista que es, eh, que es de color, que sería este, perdón, el caso A, y el caso B pues sería un deportista que es de color. ¿De acuerdo? Pero ambos son patrones de repolarización que son normales. Lo que nunca vamos a ver en el deporte o lo que siempre nos va obligado a hacer un estudio es cuando vemos las ondas test negativas de V4 o V6. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso sí que tenemos que estudiarlo para descartar una miocardiopatía hipertrófica incipiente. Otra variante de la normalidad es cuando vemos unas ondas test un poquito parecido a lo que he dicho antes, unas negativas poco profundas de V1 V3. Esto se suele aparecer en mujeres, en sujetos de raza negra y se llama persistencia del patrón infantil.
¿de acuerdo? Y solo estas ondas T así negativas no llegan más allá de V3. También otro modo de variante normal es el bloqueo incompleto de rama derecha. Entonces es que hay un complejo que es una RSR', que es de una duración muy estrecha, que es menor de 3 cuadritos pequeños y que muchas veces se soluciona simplemente bajando los electrodos de las derivaciones V1, V2, uno o dos espacios intercostales. Y no es raro ver que te envían un paciente porque dicen que tiene un bloqueo de rama derecha cuando se ha hecho un electro por el médico de atención primaria y luego cuando llega a nuestras consultas pues se ha cambiado sencillamente la localización de los electrodos, se han puesto un poquito más bajos y vemos que ha desaparecido esa morfología. Y luego la onda U es una onda que aparece después de la onda T, tiene significado incierto y puede significar ser normal o ser patológica. Patológica por distintas anomalías estructurales, como insuficiencia aórtica, prolapso mitral, hipertrofia ventricular izquierda, también por alteraciones de los iones o bien por fármacos. Pero también lo que más, bueno, alteraciones de los iones, lo que más se relaciona con la onda U es la hipopotasemia. Cuanto más bajo el potasio, aquí prácticamente es incompatible con la vida, pues vemos una onda U más evidente. Bien, y a continuación vamos a hablar en esta segunda parte, menos tiempo le vamos a dedicar a lo que se denominan los trastornos de la conducción intraventricular, lo que se denomina el bloqueo de rama y los semibloqueos. Bueno, este es el sistema eléctrico del corazón, que ya os habéis estudiado en los apuntes. Cuando llega al nodo auriculoventricular, el impulso va por las dos ramas de la de His, la rama izquierda y la rama derecha, y al final por las vías de conducción. Aquí queremos indicar por dónde va el impulso, eléctrico correspondiente con el electrocardiograma. ¿Veis? Entonces, bueno, pues lo vais estudiando. O sea, a qué nivel estamos del ciclo cardíaco según se ve el electrocardiograma. Y esta otra diapositiva es repetida de lo que ya hemos estudiado previamente, porque os he dicho que el conocimiento de la morfología del complejo QRS en las derivaciones precordiales es básico para entender los bloqueos de rama. ¿Vale? Entonces, esto que hemos dicho, que tenemos un complejo RS, R que crece S, R más alta S, y luego ya aquí se produce la transición y tendríamos mini QRS, como hemos dicho antes. Vale, pues ¿qué ocurre con la rama derecha? Pues con la rama derecha lo que hay es un bloqueo de la rama derecha. Entonces la despolarización primero es del ventrículo izquierdo y ya del ventrículo izquierdo pasa al ventrículo derecho, con lo cual los bloqueos de rama por definición se caracterizan por un ensanchamiento del QRS más allá de 3 cuadritos, es decir, de 0,12 segundos. ¿Y qué ocurre con la morfología en el bloqueo de rama derecha? Bueno, pues como es la rama derecha, la primera parte del complejo QRS, que es la despolarización del tabique, se mantiene. O sea que en V1 vamos a ver la R, despolarización del tabique, y en V6 vamos a ver la mini Q, despolarización del tabique. Y luego ya tenemos S, R grande, pero luego, una vez que se despolariza el ventrículo izquierdo, ya pasa al ventrículo derecho, por lo cual tenemos como una segunda onda, que sería esta R' en V1 o esta S profunda en V6. Y esto es lo que caracteriza al bloqueo de rama derecha. Bien, tenemos otro ejemplo igual, es otra diapositiva de internet en la que, bueno, pues lo explica más o menos igual, ¿vale? Y tenemos aquí la morfología de V1 y V6. Y estos son los ítems que explicamos habitualmente en el bloqueo de rama derecha. Vale. Es verdad que en algunos casos no tiene por qué existir bloqueo de rama derecha y el eje eléctrico
que en este caso estaría mal, no tiene por qué ser un eje eléctrico a la derecha, sino que puede existir un bloqueo de rama derecha con un eje normal. ¿De acuerdo? Entonces, el bloqueo de rama derecha se puede ver en personas sanas porque se considera también una variante de la normalidad, pero también se puede ver en personas que tengan una hipertrofia ventricular derecha, una enfermedad pulmonar y sobre todo muy importante la comunicación interauricular, donde es muy característico ver un bloqueo de rama derecha, el CIA tipo ostium secundum. Y esto sería otro ejemplo de bloqueo de rama derecha. Quedaros con las imágenes porque luego los bloqueos de rama derecha son igual en todos los sitios. Aquí, esto, lo que quiero llamar la atención es porque muy probablemente os llame la atención más lo azulito, que es la elevación del segmento ST. Pero también aquí lo amarillo vemos que hay una onda OR. Este complejo, esto sería una Q. Entonces, estamos ante un infarto en fase subaguda, porque ya hay una onda Q, que ha perdido la primera R. Con lo cual, si aquí nos imaginamos que hay una primera R y una S, esta segunda R corresponde a un bloqueo de rama derecha. Es decir, que lo que estamos en este electro es teniendo un bloqueo de rama derecha en presencia de una necrosis anterior. ¿De acuerdo? Entonces, por la necrosis ya ha perdido esta primera R. Y esto es una onda Q. Y esto segundo que vemos aquí es la R' del bloqueo de rama derecha. De acuerdo. Ahora pasamos al bloqueo de rama izquierda. El bloqueo de rama izquierda, como podemos observar, lo que está bloqueada es la rama izquierda. Entonces, cuando llega el impulso, el nódulo auriculoventricular, ¿de acuerdo? Pues la despolarización del tabique no se puede efectuar como la vía de conducción normal. Y primero el impulso va por el ventrículo derecho y luego ya va hacia el izquierdo. Con lo cual, en resumen, es que la morfología del complejo QRS para nada se parece a lo normal. Y tiene esta morfología que partiendo de la línea base es como lo que llamo yo una casita, una M o W invertida con unas ondas T negativas de repolarización alterada. Y esto mismo se ve en 1 y AVL. Y también los bloqueos de rama izquierda son iguales entre sí. Entonces, el bloqueo de rama izquierda que se caracteriza por una serie de ítems, yo la verdad es que me los he estudiado, digamos, bueno, a base de ver mucho, pero más bien por visión, no tanto con los ítems que hay, sino simplemente con identificación de la morfología de los complejos QRS. Entonces aquí os tengo puesto un electro normal y aquí tengo puesto para que veáis que el complejo, por supuesto, es un QRS ancho, porque si no, no estaríamos hablando de bloqueos. Y esta morfología, pues en M o en W o con esta muesca, que empieza partiendo de la línea isoeléctrica, que no se ve en esa onda Q que hemos dicho de la despolarización del tabique, que tiene auténticamente la onda T negativa, que esto es un hallazgo muy característico y que en 1 y en AVL también, o sea, un complejo totalmente diferente al complejo QRS normal. Y esto, por ejemplo, es un electro de un paciente mío que tiene una miocardiopatía dilatada con un bloqueo de rama izquierda. O sea, a veces lo que más os llama la atención cuando pasan los residentes por lo tanto con nosotros es como, tiene aquí una M, tiene aquí una muesca, tiene aquí, o sea, realmente no es tanto como si es una M, si es una W invertida, si aquí es una muesca, es una morfología diferente con alteración de la repolarización y que es igual en V5, V6, 1 y AVL. Ese complejo ancho como asentado ahí.
la línea isoeléctrica. Y bueno, y luego esto me parece muy identificativo porque mirad, como nos hemos estudiado también he insistido tanto en cómo es la morfología de el V1 normal y de V6, pues el bloqueo de rama derecha, la primera parte en V1 y V6 es igual. Luego aparece la primera parte del complejo y luego la segunda R en V1 es la que es característica del bloqueo de rama derecha y la S profunda en V6. Mientras que en el bloqueo de rama izquierda, pues lo que os decía, es que a mí me gusta llamar a esta M casita, que está asentada sobre la línea isoeléctrica con una onda T negativa profunda y que también sabemos que es en V6, V5, 1 y AVL. Y en V1 tenemos esta morfología totalmente distinta también al complejo normal. Y así son todos los bloqueos de rama izquierda. Y a partir de aquí ya pasamos a lo que es el bloqueo de la subdivisión anterior de rama izquierda. En el bloqueo de la subdivisión anterior de rama izquierda hay un eje muy a la izquierda, que está, vamos a decir, a menos 75. Es verdad que para que un eje sea a menos 75 se tienen que cumplir una serie de ítems, pero yo jamás me los he aprendido de memoria. Yo lo que he hecho ha sido estudiarme cómo es el eje en este paciente. En este paciente, si en D1 es positivo y en 3 y en AVF son negativos, este eje ya es a la izquierda. Si luego miro en AVR y es positivo isodifásico, pues es un eje bueno, que estaría a menos 60 grados. Se cumplen una serie de ítems, pero es que los ítems que se cumple es para que exista un eje a la izquierda. Entonces, pues tampoco me he esforzado en aprendérmelos. Luego hay una regla mnemotécnica que yo tampoco empleaba, porque yo os digo que yo, como os he dicho, los bloqueos los he estudiado más de forma visual. Entonces, que se llama, esta que todo el mundo conocéis, de PNN da pena, que significan las siglas de la primera letra de positivo o negativo según el QRS. Entonces, positivo, PNN, positivo, negativo, negativo, da igual, da pena, positivo, negativo. Y sabiendo esto, hacia dónde van los complejos QRS, pues ya sabemos lo que coincide con el hemibloqueo anterior izquierdo. Si en AVR es muy positiva, es que el eje es muy a la izquierda, está más allá de menos 75. Y luego, pues nada, aquí hay los ítems que se van explicando según las morfologías para que se cumpla lo del eje muy izquierdo. Por ejemplo, en AVR, pues la R está terminal. Y si es una, sobre todo en AVR, muy positivo, pues es muy izquierdo, el eje lo más izquierdo que haya. De acuerdo, entonces, bueno, pues esto sería también un resumen del hemibloqueo anterior izquierdo y un ejemplo también, que no quiero repetir porque bien, si queréis aplicamos la regla mnemotécnica, PNN da pena. Este es un caso en que AVR es muy positivo, entonces es un eje muy a la izquierda. Si cogéis el sistema axial que antes os he dicho, de los ejes, pues veis que para que AVR sea positivo, tiene que ser muy a la izquierda el eje. Otro ejemplo que es igual. Pasáis la regla mnemotécnica, que es lo que al final, bueno, pues también os aprendéis con facilidad. Y a continuación hablamos del hemibloqueo posterior izquierdo. Bueno, pues si el anterior era eje izquierdo, el posterior es eje derecho. De forma aislada es muy poco frecuente. Por eso casi nadie, cuando interpreta los electros, pone en el eje derecho aislado el hemibloqueo de la subdivisión posterior de la rama izquierda.
casi siempre está asociado al bloqueo de rama derecha. En estos semibloqueos, como la anterior o el posterior, la duración del QRS siempre es inferior a 0,12 segundos, o sea, no son bloqueos completos. ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, este sería un caso típico de mi bloqueo posterior izquierdo. ¿Y yo ya cómo lo veo? Pues muy fácil. Mirad, el eje está a la derecha, porque cuando yo os he dicho que en el 95% de los casos en D1 el complejo QRS es positivo, el eje está entre 0 y 90 grados. Pero cuando en QRS en D1 es negativo, pues este eje está más allá de 90 grados, es a la derecha, es muy poco frecuente. Fijaros a partir de ahora, ¿cuántos ejes derechos veis? Muy pocos, ¿vale? Entonces, para el hemibloqueo posterior, pues lo que se hace es la regla mnemotécnica de la anterior, pero invertida. Sustituimos donde pone P por N. Si antes era P aquí, pues ahora es N. Si aquí era N negativa, pues ahora es P y seguimos con la regla. Pero fundamentalmente la clave la da D1, que el complejo QRS es negativo. Bien, y luego ya, ahora se riza el rizo. Porque se riza el rizo porque se empiezan a sumar los bloqueos de rama derecha con el hemibloqueo anterior izquierda y es una combinación de ambos dos. Bloqueo de rama derecha lo vemos en V1 y V6 y el hemibloqueo anterior izquierdo por el eje izquierdo y por la regla mnemotécnica. Este es un caso, por ejemplo, muy bonito en el que en principio había solo en este paciente un hemibloqueo de rama izquierda y con el paso del tiempo teníamos el hemibloqueo de rama izquierda y el bloqueo de rama derecha, entonces se llegó a poner un marcapasos. Y luego pues lo mismo, tenemos el hemibloqueo posterior unido al bloqueo de rama derecha. Es una combinación poco frecuente y se caracteriza pues igual, pues por tener un bloqueo de rama derecha y luego en las derivaciones frontales un hemibloqueo de la rama posterior, de la subdivisión posterior de rama izquierda. ¿Vale? Hemibloqueo posterior de rama izquierda. Y ya vamos a acabar con esto, que es el bloqueo trifascicular o síndrome de Rosenbaum, que es cuando hay un bloqueo de rama derecha y de ambas divisiones de la rama izquierda, pero en principio no puede ocurrir todo a la vez. O sea que tenemos el bloqueo de rama derecha en unos casos combinado con el bloqueo de la subdivisión anterior de rama izquierda y en otros casos de ese mismo paciente cuando se le ha hecho otro electro, bloqueo de rama derecha con un bloqueo de la subdivisión posterior de rama izquierda. No se pueden dar todo porque si se bloquearan las dos ramas habría un bloqueo completo y el paciente fallecería, habría un síncope, fallecería, ¿vale? Entonces, cuando se detecta esto, ¿cuándo se puede detectar? Pues se puede detectar, por ejemplo, cuando, como ha ocurrido en alguna ocasión, con un electro preoperatorio. A lo mejor este paciente, pues ya sabíamos que tenía un bloqueo de rama derecha y un bloqueo de la subdivisión anterior de rama izquierda y en un electro preoperatorio pues nos ha aparecido el bloqueo de rama derecha y un bloqueo de la subdivisión posterior. Entonces, esta situación es indicativa de implantación de marcapasos. Y luego, ya finalmente, vamos a acabar con esta diapositiva, que es lo que se denomina el trastorno inespecífico de la conducción intraventricular. Esto ocurre en algunas miocardiopatías, sobre todo miocardiopatías dilatadas, y es que tenemos un complejo QRS ancho, pero la morfología del complejo no corresponde exactamente ni con el bloqueo de rama izquierda ni con el bloqueo de rama derecha. ¿Cómo sería este el caso? No corresponde a lo que os he dicho ni de bloqueo de rama derecha ni tampoco a esa casita que os he comentado del bloqueo de rama izquierda. Entonces, en estos casos, que es un ensanchamiento del QRS de 0,14, o sea, de 3 cuadritos y medio, una desviación a la izquierda del eje, pues se denomina pues como trastorno inespecífico de la conducción intraventricular. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues nada,
hasta aquí hemos acabado ya esta clase que, bueno, empezó siendo sencilla con el electro normal y al final, pues con los bloqueos, pues se va complicando un poco la cosa. La podéis repasar porque dentro os la podéis ver a través del canal de YouTube y si tenéis alguna duda, pues podéis mandármelo por algún mensaje. Y ya hemos acabado. Muy bien, Ana.